A Milena que nos acompaña. Bueno, entonces, ¿me recuerdan un poquito, mientras van llegando los demás, en qué quedamos la vez pasada? Trabajamos el tema de las categorías toxicológicas, hicimos algún tipo de ejercicios con las etiquetas, ¿cierto? Buenas tardes, Milena. Buenas tardes, David. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, Es como entonces, estamos a ver las vías de absorción de los químicos por la vía inhalatoria, dermal, sí, triple perfecto. lavado. Vimos unas primeras aproximaciones. Listo, bueno, entonces hoy iniciaríamos a reconocer entonces las estrategias en las cuales está definido el programa para el manejo racional de plaguicidas, iniciando con las estrategias en la fuente. Si recuerdan que habíamos hablado de una serie de estrategias que se utilizan para poder hacer un uso y manejo racional. ¿Sí se las comenté o no? Bueno, de Señor, todas son maneras, 5 cierto, tal vez sí. estrategias. Ajá, de la Sí, fuente, el medio, las personas, post cosecha, preparación y ruta emergente, algo así. sí, la última relacionada con la respuesta ante emergencias. Ah, sí. Entonces, bien, Giselle. Entonces, el primer grupo de estrategias son estrategias en la fuente, el segundo grupo de estrategias son estrategias en el medio, el tercer grupo es el grupo de estrategias con las personas, el cuarto grupo es el grupo de estrategias en post cosecha, que básicamente repite de los anteriores momentos también estrategias, y el quinto momento es la respuesta ante emergencias. Excelente, Giselle. Entonces mientras vamos dando entrada, yo les voy a compartir mi pantalla para dar inicio entonces a, a la presentación. Si la logran ver. Sí, señor. Bueno, entonces, continuando entonces con el curso, como les decía yo, bueno, no sé si les comenté, bueno, empecemos desde esta introducción, ¿no? Entonces el tema es que el control, el manejo de plagas basado básicamente en la aplicación de productos químicos ha sido una herramienta pues que ha resultado útil para el control de poblaciones, buscando pues que no se den daños de importancia económica en los productos cultivados. Sin embargo, y a pesar de los beneficios que esta herramienta ofrece, su manejo inadecuado puede representar un factor de riesgo. Básicamente, en dos aspectos fundamentales se define este riesgo, en el medio ambiente y en la salud de las personas. Pero hay una serie también allí de consecuencias, ¿sí? Como pueden ser también el tema de las viabilidades económicas por cuenta de un uso excesivo, ¿no? E indebido de este tipo de productos. Pero básicamente el curso se orienta mucho a que se eviten o se reduzcan los impactos medioambientales y el tema de preservar la salud de las personas. Bueno, como les decía, pues el curso yo lo tengo estructurado utilizando unas guías de manejo que son o que fueron producidas por Azocol Flores y que también tiene inmerso lo que es el estándar Flor Verde, que es un estándar que se utiliza para producir unas flores de alta calidad que pues tengan acceso a mercados internacionales. La última versión es la 5.1. Bueno, básicamente este programa tiene como objetivo en cuanto a las empresas, permítame, voy dando entrada. Bueno, buenas tardes. Bueno, entonces, en cuanto a las empresas, el programa tiene como objetivo que en general las empresas hagan un manejo seguro de este tipo de productos, tanto para la salud humana y para el ambiente. ¿A través de qué forma? De la implementación de estas estrategias que hemos venido comentando de control en la fuente, en el medio y en las personas. ¿Sí? Que son como los tres momentos, aunque pues hemos visto que hay dos momentos más de utilidad, pero como les decía, en la post cosecha básicamente vuelve a tomar muchos de las estrategias previas. De acuerdo con los requerimientos del estándar Flor Verde, que como les decía es un estándar para la producción de la flor de alta calidad.
y también teniendo en cuenta la legislación nacional vigente y aplicable. También el estándar Flor Verde pues busca cumplir con los requerimientos de los países a los cuales se exporta la flor. Bueno, para poder entonces iniciar todo el tema del manejo y uso racional de plaguicidas, pues es oportuno revisar cómo sería el flujograma. Yo no sé si esto lo habíamos visto. Sí, profe, ese ya lo hemos visto. ¿Sí? Ah, bueno, entonces no sé si entonces seguimos hacia adelante. Yo no sé si esta presentación entonces ya la habíamos visto, es que estoy ahí corrido. Sí lo habíamos visto, o la pasamos rápida. Sí, profe, puedes pasarlo rápido. Bueno, ok, listo. Vamos a pasarla muy rapidito. Básicamente, Instructor, entonces, me haría un favor. Me haría Ariel. un favor, ya que no estuve en la primera clase. Ah, perfecto, Ariel. Sí, entonces como Ariel no pudo estar por cuestiones de tipo personal, pues entonces vamos a hacer un repaso de este flujograma. Bueno, entonces hay diseñado pues un flujograma donde se puede ver todo el proceso relacionado con el uso y manejo de plaguicidas. Aquí se pueden observar entonces los subprocesos asociados. Entonces, el programa comienza con el manejo, con el monitoreo de cultivos, que generalmente, pues en el caso de la flor, lo desarrolla el grupo MIPE, que, como les decía, estaba básicamente integrado por mujeres que tienen una condición que les favorece para el tema de detectar y dar un manejo adecuado a este tipo, pues a la detección básicamente de plagas y enfermedades. Después de que se ha desarrollado el tema del monitoreo, entonces continuamos con la programación de plaguicidas a aplicar. Generalmente, pues aquí hay un comité técnico que a partir de la información que ha llegado del grupo MIPE define el tipo de plaguicidas a aplicar, teniendo en consideración la información relacionada con el tipo de incidencia que se pudiese tener, consideraciones también como el estado del cultivo, y pues de allí define el tema de los plaguicidas a aplicar. Posteriormente hay una toma de decisiones en cuanto a si se encuentra o no disponible los plaguicidas en el almacén. En el caso de que se encontraran, se continuaría el siguiente paso, que es la dosificación. Y en el caso de no encontrarse disponibles, pues las empresas deben seguir los siguientes subprocesos: la compra, el transporte externo y el almacenamiento, recordando que en cada uno de estos subprocesos pues hay que tener un manejo adecuado, ¿sí? Realmente cuando se habla del manejo en la fuente se tienen en cuenta consideraciones desde el momento del monitoreo del cultivo y pasando por estos subprocesos. Bueno, posteriormente que se ha cumplido el transporte y el almacenamiento, también entonces llegaríamos al proceso de la dosificación. Posteriormente se dan una situación de transporte interno, ¿sí? Al interior de la producción, con los productos que se van a aplicar. Se entraría a un proceso de preparación de las mezclas, el cual básicamente tiene dos caminos. Uno es la disposición de los residuos sólidos, entendiéndose por esto todo el tema de los empaques, y el tema de la mezcla como tal, que sería dirigida a la aplicación del plaguicida, pues al tema de la aplicación. Posteriormente, y después de haber sucedido la aplicación, entonces vendría todo lo relacionado con la limpieza de los EPP, de los equipos de protección personal, y el baño del personal. Después de lo cual, pues hay una disposición de residuos líquidos que en primera instancia les comenté que lo que se debe procurar es que vuelva al tanque de mezclas. Ya veremos en el caso de que eso no pudiese darse, qué condiciones se tienen que garantizar para disponer adecuadamente de esos residuos líquidos. La fuente, las guías para el uso y manejo seguro de plaguicidas en cultivos ornamentales y post cosecha. Bueno, entonces, como mencionábamos, básicamente entonces el programa de manejo y uso seguro está estructurado en cumplir 5 grupos de estrategias. La primera son estrategias de control en la fuente que, como les dije, parten desde el monitoreo y tienen que ver con todos esos subprocesos hasta la aplicación. Posteriormente, las estrategias de control en el medio, que ya tienen que ver con ese lugar donde se aplica. Tercero, hay estrategias de control en las personas que están relacionadas con lo que es el personal
que desarrolla el proceso de aplicación. Existen estrategias post cosecha, ¿sí? En el caso de la flor y en los productos que lo demande, pues allí también se deben seguir estrategias, entendiendo que también se utilizan básicamente productos para el tema de control de plagas y enfermedades. Y por último, dentro de los grupos de estrategias se cuenta con la preparación y la respuesta ante emergencias. Bueno, entonces las estrategias de control en la fuente mencionábamos que eran básicamente estrategias para intervenir, que buscaba minimizar el riesgo desde antes y el mismo momento en el que surge la necesidad de aplicar plaguicidas, con el fin de atacar el riesgo químico a partir de la causa que lo genera. Dentro de este grupo de estrategias, entonces, el primero es el realizar el monitoreo de plagas en cultivo y post cosecha. El segundo, utilizar alternativas de control diferentes a plaguicidas químicos. El tercero, tener criterios legales y técnicos para elegir los plaguicidas a utilizar. El cuarto, llevar registros de aplicación y consumo de plaguicidas. El quinto, mantener inventarios mínimos de plaguicidas en el almacén. El sexto, controlar la calidad de las aplicaciones de plaguicidas. Y el séptimo, mantener equipos de aplicación en buen estado. Bueno, eso ya los habíamos dialogado, ¿no? Que vamos a tener al final un diálogo relacionado con, básicamente, cómo controlar que no quedaran residualidades químicas al interior del sistema. Bueno. Profe. Señora. Qué pena, yo tengo una pregunta. En el punto 7, donde dice que mantener los equipos de aplicación en buenas condiciones, cuando uno aplica, o sea, normalmente el supervisor no conoce de mantenimiento de equipos. ¿Hay alguna entidad que preste ese servicio de asesoría técnica? O sea, porque uno fuera a destapar la boquilla, arreglar alguna tubería, pero ¿hay alguna capacitación donde uno le enseñen a calibrar adecuadamente y eso? Sí, a ver, básicamente entonces en cuanto a la manutención de los equipos, entendiendo estos como el sistema, y el sistema en este caso es básicamente el conjunto de la bomba, de las mangueras, de las boquillas, de los sistemas de aplicación, pues en el curso y como estrategia, sí, en lo personal les doy información relacionada con el tema de los aforos, que es como el momento, uno de los momentos claves de lo que es el tema del control de la calidad de las aplicaciones, ¿sí? En cuanto a mantener los equipos, el estándar sí recomienda que se cuente con unas, pues, información de manejo, con programación también de mantenimiento, que como tú lo mencionas, a veces yo noté que en este aspecto en general las empresas cometen fallos, en el sentido de que en ocasiones encontré en la práctica, por ejemplo, que manejaban sistemas de bombeo de altísimas presiones, mucho más altas de las requeridas en campo. Eso con sus consecuentes pues pérdidas de energía, y en últimas tener un equipo que pues estaba sobredimensionado para las necesidades. Digamos que en este caso sí se requiere, por lo menos desde el punto de vista de la mecánica de las máquinas, sí el apoyo, por ejemplo, para revisar si efectivamente en el caso de la bomba estamos manejando las presiones de trabajo adecuados y se está contando con los caudales requeridos. Sí, para ello, pues básicamente ya a la hora de la utilización, pues se cuentan con instrumentos como los manómetros, y en el caso de pronto si hay venturímetros para estar verificando esas condiciones de trabajo de la bomba, o si ya también entran a procesos de mantenimiento, ¿no? Que como tú lo señalas, de pronto fue lo que yo también encontré en muchas empresas que no tenían sobre eso un control muy riguroso, la verdad. Sí, entonces, y bueno, y contando también el de las boquillas. Pero es cierto, es decir, esto sí es súper clave para poder finalmente cumplir a cabalidad con ese grupo de estrategias. Pero sí, señora. Qué pena, profe, sí, muchas gracias, profe. Es que lo que yo, bueno, yo lo que veía era que a veces el supervisor, por ejemplo, hay dos manómetros, ¿no? Digamos que el económico y el costoso, que es el de glicerina, ¿no? Sí. Y entonces a veces se dañaba el manómetro baratico y el mismo supervisor lo arreglaba, siendo que eso es una bomba de tiempo, ¿no?
porque donde falla Sí, la presión y el líquido. Entonces yo veía como mucha falencia en esa parte y el tema de las boquillas, porque normalmente el operario lo que hace es que le mete un alambrecito y entonces ya daña la cortina, entonces no se le direcciona sí. como hay que voltear la boquilla y con la presión del producto destaparla. Bueno, muchas cosas que en teoría cuando uno iba a revisar la aplicación, entonces uno veía las cortinas, por ejemplo, en el control de malezas, que ahí no había pasado, digamos que el químico, y no era que Ujú. no había pasado el químico, sino que la boquilla está rayada, como se dice coloquialmente, no estaba uniforme en la aplicación. Lo otro es que cuando uno inicia, pues uno no conoce mucho del tema y entonces a veces lo que se bajaba era la presión, la cantidad de aire en la bomba, que en el manómetro debe estar en 40, a veces el supervisor no lo ponía en 20 porque ya se le estaba quedando el producto y obviamente necesitaba sacarlo y sobredosificaba en el cultivo. Entonces Ujú. yo creo que a veces las empresas tienen como un poco de falencia en, en capacitación a la persona que entra, ¿no? Porque aquí a uno le dicen, tiene no, que ya unos 5, 3, y no se está manejando la dosificación ni el volumen de agua. Entonces, en eso yo he visto como muchas falencias porque a veces está cara el producto y no se está verificando si se está aplicando la dosis y el volumen adecuado y si las boquillas están también bien. Sí, Giselle, precisamente, y en eso coincidimos plenamente. Yo de lo que he notado es que allí hay puntos débiles, precisamente en ese ámbito. Las empresas en general no cuentan con sus debidos registros de mantenimiento, de control. El tema de las boquillas, no hay hojas en cuanto a lo que es el tema de revisar precisamente en qué estado se encuentran. Entonces, en eso tienes toda la razón y yo también lo he evidenciado. Yo, de hecho, se los manifesté a algunas empresas que era necesario que allí trabajaran un poco más. Porque, claro, nos esforzamos en este tema de las personas, de las fuentes, pero si no cumplimos esas últimas estrategias, pues yo les decía, finalmente ahí también se está fallando por todo lo que tú mencionas y todo lo que tú mencionas pasa absolutamente. Entonces yo diría que en ese caso lo que sí se necesita es empezar a llevar registros en tener los formatos, ¿sí? Y darle a esto también rigurosidad, porque esa parte sí está haciendo una falencia en general. Por lo menos de varias empresas que yo revisé, por allí estaba la dificultad. Entonces, en eso, pues bien, y pues también la idea de este curso es que veamos que podemos manejar los formatos y la necesidad de allí de controlar esas estrategias, pues para que los programas finalmente funcionen. Por lo que tú mencionas, malas aplicaciones, sobre dosificación, gastos de energía innecesario, mala calidad de las boquillas, que bueno, ya los iremos viendo en el desarrollo de las estrategias, pero que efectivamente es una situación que sucede. Sí, Giselle. Bueno, entonces, de este habíamos entonces revisado tal vez todos, o no sé, es que qué pena que estoy confundido porque me estaba dictando otro similar, entonces no tengo la certeza. Pero si quieres hacemos una vista rápida o ustedes me dicen dónde me detengo para aclarar. Bueno, listo. Entonces, mirábamos un poco el tema, primera estrategia, la de realizar el monitoreo de plagas y cultivo y post cosecha. Existe una legislación aplicable que tiene que ver con el manejo de plagas cuarentenarias que se encuentra en las resoluciones ICA. Y también, pues en este caso, el estándar también tiene esta consideración para el manejo de plagas en cultivo y post cosecha. Como les decía, básicamente se requiere que el monitoreo se haga de manera oportuna, el control se haga efectivamente, buscando básicamente que los materiales comercializados o exportados salgan libres de problemas fitosanitarios y no sean objetos de interceptaciones por parte de autoridades fitosanitarias en los puertos de ingreso a los países destino. Todos estos procedimientos deben estar plenamente documentados por la empresa. Eh, Básicamente, el personal encargado del monitoreo debe haber recibido capacitación, conocer los signos y síntomas que indican la presencia de plagas en los cultivos y el material vegetal cosechado, teniendo además claridad acerca de cómo actuar en caso de detección. También les recomendaba que existiera en la empresa un procedimiento definido para darle manejo oportuno a la información obtenida del monitoreo, para la toma efectiva de decisiones, básicamente a través de comités técnicos o de fitosanidad, que se realizarían diaria o semanalmente, dependiendo de la frecuencia que la empresa disponga. Todos los procedimientos de monitoreo deben estar también debidamente
documentados, ¿sí? En el caso que las empresas incorporen en proveedores externos o materiales externos, también se debe garantizar su fitosanidad. Para ello, entonces, cada vez que llegue un material de proveedores o de terceros, estos materiales deben venir con certificados fitosanitarios que deben estar firmados en un original por un agrónomo o ingeniero agrónomo que debe estar inscrito ante el ICA y es el responsable de la asistencia técnica de la empresa proveedora. Adicionalmente, esos envíos o esos cargamentos que entran a las fincas deben tener también su correspondiente número de registro de sanidad vegetal. Bueno, esa era como la primera, ¿cierto? Entonces eso fue como un repasito ahí también para que Ariel entrara un poco en el proceso, entendiendo pues que no había podido estar atento por cuenta de sus asuntos de índole personal. Bien. Le agradezco, instructor. Listo, Ariel. De todas maneras, pues el material en su momento se los facilitaré para que igual lo tengan disponible. Bueno, entonces, continuando con el programa, vamos a revisar el tema de la segunda vía. Pues les recuerdo un poco el objetivo de las guías. Básicamente buscar que las empresas tengan definidos programas de manejo seguro de plaguicidas. Y volvemos, entonces recordemos las estrategias. Ya habíamos revisado la del monitoreo. Entraríamos con el uso de alternativas diferentes a las estrategias químicas. Entonces, la segunda de las estrategias es utilizar alternativas de control diferentes a los plaguicidas químicos. Bueno, en cuanto a qué legislación se aplicaría en este caso, se tiene la resolución 0375-2004 del ICA, que es básicamente la que ordena lo que es el registro y el control de los bioinsumos o de todo bioinsumo y extracto vegetal de uso agrícola, los cuales deben estar registrados y pues con registro vigente ante el ICA. También se cuenta con el estándar Forberte, que lo define en sus apartes 9.4 y 9.13. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Es decir, nos recomiendan en este grupo de estrategias que reemplacemos, ¿sí? Como primera medida de estrategia, la utilización posible de productos de orden químico y los utilicemos otro tipo de productos, ¿no? Pero todo lo que se utilice finalmente debe estar debidamente registrado. ¿Sí? Es la primera parte de la estrategia o la parte de la legislación aplicable para el desarrollo de esta estrategia. Bueno, las estrategias de MIPE diferentes al uso de plaguicidas químicos son alternativas de manejo integrado de plagas que combinadas de una manera armónica ayudan a mantener las poblaciones de plagas bajo niveles que no ocasionen daños de importancia económica en los cultivos. Dentro de estas estrategias se cuentan el control cultural, el control biológico, el control biorracional y el control físico. Si estamos un poco familiarizados, hay alguno que desconozca, bueno, ahorita igual los vamos a desarrollar más en detalle, pero lo que en general plantea esta estrategia es, en la medida que podamos usar alternativas diferentes a la química, es la primera opción, es lo primero que se debe utilizar. Entonces, ahí pueden ver ese camaleón como un insecticida natural. Bueno, ¿qué es el control cultural? Dentro de este grupo de estrategias, pues vamos a hablar de esta primera estrategia. Entonces, consiste en utilizar diversas prácticas agronómicas para desfavorecer la presencia de plagas, mantener labores de cultivo al día, como lo son, bueno, en el caso de la flor, la guiada, el encanaste, el raleo, el deshoje, el descabece, el desflore, la poda, el desmalece, la erradicación de partes o plantas afectadas por plagas, la rotación de cultivos donde sea posible y el manejo de volúmenes adecuados de riego y fertilización, entre otras. Son prácticas que mejoran la productividad y desestimulan el establecimiento de plagas. Entonces, esta es la primera de ese grupo de estrategias con las cuales podemos empezar a reemplazar los productos de origen químico. Sí, entonces es básicamente todo lo que son labores del cultivo. ¿Por qué considerarían ustedes que el tema de los volúmenes adecuados de riego
y la fertilización estarían en este grupo de prácticas o de estrategias de control cultural. Profe, yo creo que el riego es muy importante en el momento de que cuando hay riegos por gravedad sabemos que hay desplazamientos de semillas, entonces ahí es importante porque pues vamos a tener una población de arbences o de plantas indeseadas. Y lo de la fertilización, pues sabemos que cuando se aplica excesivamente nitrógeno, pues algunos insectos se ven más atraídos, ¿no? Porque pues la planta, digamos que está sobreestimulada y eso yo lo percibo. Pienso yo, no sé si sea correcto. Sí, No, yo estoy convencido que ustedes saben mucho más de esas relaciones agronómicas. Entonces, por eso me gusta escucharlos, porque, claro, ustedes finalmente por la disciplina que tienen, entonces tienen mayor conocimiento de estas relaciones en cuanto a insectos o las plagas, y en este caso, la fertilización. No sé Tutor, si alguien más. Sí, sí, Ariel. para agregarle a la compañera Giselle, que de una vez le doy un saludo tanto a Giselle como a la compañera María Alejandra, que estudiamos juntos en la universidad, y bueno, las invité aquí al curso y ya veo que están aprovechándolo. Sí, qué bueno. Sí, dentro de lo que es el tema de los volúmenes de agua, a mi consideración es porque el uso racional del agua está para, para la planta, y en exceso pues propicia la llegada tanto de insectos plaga y enfermedades, ¿ya? En este caso, como en el ejemplo, en el caso del aguacate, que podemos tener la presencia por lo menos de Phytophthora y muerte pues descendente del árbol. Entonces, un exceso de humedad propicia llegada de hongos y de insectos que a su vez también van a atacar la raíz. Igualmente, pues como lo comentaba Giselle y muy acertada, el tema de la fertilización propicia también como la acumulación de nitrógeno cuando ya se excede, y obviamente pues propicia, atrae insectos y plagas al cultivo. Perfecto, Ariel, no, muy, muy amable y gracias por tu aporte. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que esas aplicaciones excesivas de riego, pues en el caso de la acción de plagas y enfermedades, las propicia. Esas condiciones de alta humedad son medios propicios para el desarrollo de las plagas y las enfermedades. Por esa razón, dentro de esta serie de estrategias de control cultural, se considera la necesidad de que haya aplicación de volúmenes adecuados de riego. Pues para ello entonces tendríamos que preferiblemente contar con, bueno, un método que a mí me parece muy, muy sencillo y que es muy útil, es el contar con tensiómetros. ¿Sí? No sé si los identifican, y el principio de los tensiómetros. Básicamente, pues un tensiómetro es un tubo delgado, como si fuese un tubo de ensayo muy largo, o bueno, que tiene diferentes medidas dependiendo de la profundidad a la que quiero llegar. Lo aprovecho aquí de pronto por internet, miro a ver si hay uno, les parece, para que de pronto no esté familiarizado. No sé si todos los reconocen. Hola, Lucho. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, Lucho? ¿Cómo vamos? Tensiómetros agrícolas, a ver. Este. No sé si todos estén familiarizados con ellos. Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, en el caso de quienes no los identifican, pues un tensiómetro agrícola es, como les venía diciendo, básicamente es una estructura, esto es generalmente un tipo de pasta, que en su punta tiene una poma en cerámica que es permeable. Aquí yo creo que de pronto se ve un poco mejor, ¿sí? Cuenta con en este caso es un manómetro, ¿sí? En este caso más exactamente es un vacuómetro. Este es un tipo de reloj de medida que lo que me permite medir son presiones negativas o vacíos. Entonces, básicamente el funcionamiento que él tiene es, por la parte superior,
esto se puede desenroscar, se llena de agua, ¿sí? Hay que verificar que quede completamente saturado, quede lleno de agua, y la poma de cerámica se debe poner en agua de tal manera que quede completamente húmeda. Cuando ya el sistema está como cebado, es decir, está humedecido y está lleno de agua, se deja la tapa abierta, se cierra y debe quedar en ceros el vacuómetro. Luego de eso, entonces se hinca en el suelo, como en esta imagen. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces, si el suelo requiere agua, ¿sí? Entonces va a tender esa agua va a tender a salir del tensiómetro y va a generar una acción de vacío que puedo medir yo aquí en el vacuómetro. A partir de la información que yo lea en el vacuómetro, puedo determinar de manera indirecta qué cantidad de agua había en el suelo. ¿Sí? Entonces ya también existen unas medidas, estas unidades de medida son básicamente dadas en bares o en kilopascales, que son las unidades en las cuales se maneja la información de presión, ¿sí? Y a partir de esa información, entonces, a través del uso de tablas y de las características del cultivo, determino los contenidos de humedad y también los requerimientos de humedad que pudieran haber para la planta. Entonces, lo que se recomienda es que no, pues que esté cercano al cero, no en cero, porque en cero estaría finalmente el suelo absolutamente saturado y eso también podría generar las condiciones que hemos dicho que no son deseables, pero sí en valores cercanos. De esa manera, entonces, se genera un control casi que con información en tiempo real de lo que está sucediendo en el suelo. Y se pueden entonces programar los riegos. Este es un instrumento, ¿sí? Muy útil. Ya el otro puede ser el uso de sensores o en su defecto, pues conociendo las características del suelo y ya con un trabajo relacionado con las definiciones de las cantidades de agua a regar, con conceptos que pues no son de este curso, pero son relacionados con capacidad de campo y punto de machetes permanente, se podría también entonces definir los volúmenes de riego. Pero en principio, este equipo nos da información precisa de las condiciones de humedad del suelo. ¿Sí Profe, quedó cuando claro? usted dijo que los valores cercanos a cero en el barómetro es por debajo de cero o por debajo de cero, ¿cierto? Que sería lo ideal que tuvieran que estar esos niveles de agua. Sí, como él mide inversamente porque es vacuómetro, sí, te entiendo. Es decir, generalmente uno asocia un manómetro, ¿no? Entonces, si hay una presión negativa, debería ser por debajo de cero, ¿de acuerdo? En un manómetro. Pero como este es vacuómetro, él funciona, es decir, si te da valores sobre cero, son vacíos. ¿Me explico? Si tienes un valor, por ejemplo, de 10 pascales, son 10 pascales en succión. Es como si tuvieras un -10 en un manómetro. ¿Sí te queda más claro? Es un Sí, profe, reloj ya entiendo lo del sí, manómetro. O sea, sí, son Profe, una diferentes. preguntita. El manómetro te lee presiones positivas. Si tienes una presión negativa, entonces tendría que ser menor que cero en un manómetro. Pero como este es un vacuómetro, entonces los valores que te mide son valores negativos, pero él te los muestra en el reloj como si fuesen positivos. ¿Sí? ¿Me listo, explico? listo, sí, ¿Sí? señor. Muchas gracias. Entonces, cuando yo te digo cercanos a cero, es porque él no está marcando ningún tipo de succión. Pero si va adelantándose 5, 10, 20, 100, entonces en ese caso está midiéndome presiones negativas, ¿sí? Succiones. Entonces, lo que uno buscar es que esté cercano a cero, pero no necesariamente en cero. Es decir, que si haya una succión del suelo, que el suelo no se encuentre saturado. Sí, por ejemplo, que si mal no estoy en 5 pascales, está ahí una buena lectura. Eso depende, como les digo. Bueno, voy a buscarles esa tabla para compartírsela de las lecturas que da con las que uno puede interpretar los resultados del vacuómetro. En cuanto a qué podría estar pasando el suelo en cuanto a sus contenidos de humedad. El celular. ¿Listo?
Sí, profe, le agradecería, sería interesante esa tablita. Listo. Bueno, entonces, continuando, si yo lo tengo de otro curso, tal vez de llegar, Una preguntita. voy a buscarlo. Sí, Lucho. Ese bacómetro que vos decís, eh, lo podemos utilizar de la mano con el sistema de riego. Sí, es súper complementario porque el bacómetro te está dando lecturas de los contenidos de humedad a Venga, través del cálculo de la presión, de las presiones negativas. sí, ok. Entonces, por medio de ese bacómetro, podemos anclarlo directamente al programador del sistema de riego. En este caso, digamos que como estas son lecturas, no son lecturas digitales, ¿sí? No son, esto es información, no sé en esos términos exactamente, es información que te da pues un reloj de medida, ¿no? Un sistema mecánico con resortes. Entonces ya lo que haces es con esa información pues que no te la da de orden como datos electrónicos, ¿eso exactamente cuáles serían? ¿Serían digitales? Entre análogos y digitales. Entonces, con esa información ya tú tomas decisiones, pero él no te da información para que se activen o se desactiven los equipos. Ya lo que sí te pudiera dar información para que se active o desactive un equipo sería un sensor. ¿Sí? Un sensor que generalmente está, pues, que se conecta a un equipo que genera, que acciona, o que acciona, ¿sí? O prende o apaga. Pero en este caso es básicamente información que tú miras en el bacómetro y ya sobre eso tomas decisiones para encender o para apagar la bomba. Bueno, por ejemplo, entonces, usted para poder ver la información que le da el bacómetro, tiene que estar directamente en la parte donde usted tiene instalado el equipo o usted lo puede pegar directamente a la red y sacar la información de la medición. Así como que te digo, como estos están básicamente, cuentan con elementos de orden mecánico, tienes que dar lectura ahí en el campo, ¿sí? Tú Ah, vas y miras el reloj y ya miras. Lo que sí puedes hacer es, a partir de la toma sucesiva de información, pues interpretar cómo va a ser o predecir hacia adelante cómo va a ser el comportamiento de consumo de agua dependiendo de las características del cultivo. sí, se ¿Sí? podría hacer como una especie ¿cómo es que se llama? De control, el cual se le pone el sensor que te avise cuando el suelo está cuando Sí, le eso falta pues es agua. en el caso de sensores. Digamos que como esta es una solución no automatizada, entonces él por ahora solo te recoge información. ¿Sí? Ah, ok. Entonces lo que sí puedes hacer es, si eres más juicioso, pues tomas datos, ¿sí? Tomas datos para interpretar cómo es ese comportamiento de consumo según características como el tipo de cultivo, el estado de desarrollo fenológico. También habría que mirar qué información climatológica consigues, ¿no? Porque pues no en todos los casos el cultivo funciona igual, ¿sí? También depende, el temas como la evapotranspiración, pues están relacionados finalmente con los temas como la radiación y la temperatura, ¿sí? Entonces, habría que mirar también esas otras variables y tratar de construir un tipo de curva para interpretar cómo podría ser el consumo, pero este caso es información básicamente que tú vas y tomas ahí directamente en el campo y sobre la cual tomas decisiones para el riego. ¿Sí? Porque es el Ok, alcance profe, muchas gracias. de ese equipo. De pronto es más económico, realmente no sabría ahorita decirles cuánto puede estar costando, pero son soluciones más económicas que de pronto tener por ahora sensores o todo lo que representa pues monitorear con sensores esa variable. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. listo. Bueno, entonces continuando, y el tema de la fertilización no me lo comentó bien, creo que Giselle tal vez, en el sentido de usarla de manera excesiva también podría generar problemas, así como si también lo hacemos de manera deficiente, ¿no?
Entonces, el uso también deficiente o las aplicaciones deficientes de fertilizantes también generarían condiciones para el desarrollo de plagas y enfermedades. Por lo demás, pues son prácticas culturales que en cada caso pues son diferentes, pero pues que con labores en el cultivo, ¿sí? Para eventualmente evitar la aparición de las plagas y las enfermedades. Existe otra estrategia que se denomina el control biológico. Básicamente, esta estrategia tiene que ver con la utilización de enemigos naturales, entre los que se cuentan predadores, parasitoides o patógenos, con los cuales mantenemos las poblaciones de plagas por debajo de los niveles de daño económico en los cultivos. El uso de este tipo de enemigos naturales, como lo pueden ser las bacterias, los hongos, nemátodos, entomopatógenos, ácaros e insectos predadores e insectos parasitoides, aunque aún se viene desarrollando de manera incipiente, ya son estrategias que vienen siendo conocidas y utilizadas por muchos productores, en el caso pues de las flores y los ornamentales, pero en general también en otro tipo de cultivos. No sé si sobre estos identifican algunos, es interesante conocer, pues uno generalmente cuando estudia esto, la primera aproximación por lo menos que yo tuve, la tuve con el tema de los hongos, ¿sí? Entomopatógenos, en el caso del tricoderma como un hongo que generaba competencia y que evitaba la acción de otros hongos como era el fusario. Aquí en un videito que les voy a compartir, vamos a ver una empresa que lo que hace es casi que alquilar ácaros para controlar otros ácaros. Profe, otra bacteria o hongo muy buena es la Beauveria baciana. Sí. ¿Con qué controlan con la Beauveria? Chinches, controlan chupadores y ácaros, uno que otro ácaro. Y la broca del café también. El picudo del plátano también. Qué bien. ¿Y cómo los suministran? Hay empresas que Sí, eso los venden, ¿cierto? sí, por ejemplo, Safer tiene una que es el Safer Mix y hay otro que tiene Safer, que es con las tricodermas. Sí, en el caso del tricoderma sí lo he visto ya que lo venden, ¿cierto? Como producto. Ahorita vamos a ver cómo, por ejemplo, con los ácaros, cómo los dosifican, cómo los proveen. Que me parece, pues, en el tema de los biológicos, en el caso de los insectos, pues ya más es diferente el manejo, ¿no? Vamos a ver si nos corre entonces este video. Estaba como afanado que no lo veía. Pues en principio no se ve, pero vamos a ver cómo nos corre. Permítanme un momento, subo mejor el volumen al más para mejorar el tema. Sí, tutor, porque no se escucha bien. Perfecto, ya creo que ahora sí mejor. Bichópolis es una empresa que se dedica al control biológico de plagas con enemigos naturales. Básicamente, bichos que se comen a otros bichos. Actualmente estamos trabajando con ácaros depredadores que comen ácaros plaga, que son una de las principales plagas en los cultivos agrícolas, y actualmente estamos únicamente trabajando en rosas bajo invernadero. Muchos de los productores adoptan esta tecnología porque tan simple como que las herramientas químicas que hoy se tienen a mano no funcionan. Tú le echas tanto veneno a una plaga que llega un punto en donde ya no muere con ese veneno. Este bicho, como es control biológico y es una cosa natural, no tiene ese problema de resistencia. El ácaro depredador se llama Phytoceylus persimilis y es una especie que solamente come ácaro plaga. Eso hace que no vaya a volverse un problema ambiental eventualmente.
porque en la medida en que no haya ácaro plaga, pues no va a haber ácaro depredador. El impacto que tiene esta tecnología tiene varios frentes. Uno es la disminución en las aplicaciones de plaguicidas que se hacen en los cultivos de flores normalmente, alrededor de un 60-80% en los acaricidas. Tiene un impacto también en los mercados internacionales porque al disminuir esa cantidad de plaguicidas que tú aplicas, mejoras la calidad de la flor y por ende mejoras la posibilidad de tener certificaciones que hagan que tu flor valga más. Las ventajas de este tipo de tecnologías es que, primero que todo, nosotros las necesitamos por ser exportadores y sobre todo en el mercado europeo. Hay ciertos clientes que las exigen. Y segundo, pues estamos protegiendo el medio ambiente. Para la planta en sí, nosotros hemos visto que se ha mejorado la productividad por metro cuadrado y sobre todo la calidad. El control biológico en Colombia, bueno, en el mundo no es nuevo. En Colombia es un poco innovador, pero en el mundo no es nuevo. Esto ya se utiliza hace mucho tiempo en muchos países. En Holanda, el 100% de los cultivos utilizan ácaros depredadores para control de ácaros plaga. El tema es que aquí en Colombia no se tenía disponibilidad de esta tecnología. Y le apostamos, hicimos un salto de fe, y en este momento los resultados son increíbles. Las fincas que utilizan el producto exitosamente, los cambios que han tenido en campo han sido increíbles, y ahorita hay una demanda creciente de este tipo de bichos. Finalmente, nuestro retorno en dólares, hemos visto que con esta tecnología es mayor. La visión a largo plazo básicamente es desarrollar productos de control biológico que sean nacidos, identificados y nacidos en Colombia y que puedan llevarse a un nivel internacional. Nosotros tenemos un país mega biodiverso que no hemos sabido aprovechar y que tiene un potencial inmenso en el tema de enemigos naturales. La idea es iniciar con ácaros depredadores, lograr ese cambio cultural que se necesita para adoptar esta tecnología, pero a su vez ir buscando e identificando otros bichos que puedan servir para controlar otras plagas en el sector agrícola, no solo acá, sino a nivel mundial. Bueno, ¿cómo me fue con ese primer video sobre este tema del control biológico? Sin dudas. Profe, pues vemos que el control biológico sigue siendo una alternativa, sino que hay que darle algunas condiciones, ¿no? Cuando son insectos, digamos que no es muy complicado, pero cuando uno maneja hongos, ya se complica un poco porque cuando es hongo hay que aplicar bajo una humedad en campo. Y también los hongos y todo lo que es control biológico es de una manera lenta el efecto, ¿no? Y a veces digamos que los agricultores pues no tienen tanta paciencia para ver los efectos, entonces a veces aplican hongos y se desesperan y en el momentico están aplicando un fungicida. Entonces eso es Sí. de mucha paciencia y de mucha concientización. Por ejemplo, en plátano hay un hongo entomopatógeno que se llama Metarrhizium anisopliae, y el uno para ver los efectos los ve al tiempo, hace 20 días, y eso es que si uno comienza a buscar los picudos, los adultos. Entonces a veces el agricultor pues obviamente de eso vive, entonces dice, no, pues yo aplico un insecticida y eso es rapidito. Pero lo que pasa en el picudo es que él se profundiza, digamos, hace 60 días y se esconde y aquí se queda tranquilito y allá el insecticida no va a llegar. Mientras que cuando él sale a alimentarse o a copular con la hembra, ahí ya están las esporas del hongo y ya comienza a toda la generación a verse afectada por eso. Entonces es un tema de concientización y de paciencia y de estar con esas condiciones de humedad que pues, es de la única manera que el hongo a veces progresa. No, perfecto, Giselle, qué excelente aporte. Sí, esto también sucede muchísimo desafortunadamente en nuestro ámbito, donde este tipo de medidas preventivas o a veces curativas por el tema de su acción no son como del interés, lo que tú mencionas claramente de nuestros productores que necesitan soluciones inmediatas, ¿no? O no están prestos a esperar esos procesos y no entienden a veces también cómo manejarlos en el sentido de usarlos y después hacer un tipo de control químico, pues,
con la consecuencia de quizás pérdida de estas primeras inversiones en otro tipo de soluciones. Bien, Giselle. Profe, yo sí quería aportar algo. Sí, María Alejandra. Pienso que el control biológico viene ligado mucho con el monitoreo que se realiza en campo. Es decir, si vemos que hay una gran población y así sea enfermedad o plaga, ahí se toma la decisión de qué control utilizar, ¿cierto? Entonces, creo que el control biológico va ligado un poco en el monitoreo, como estrategia, lógicamente. Sí, 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 exacto, ¿no? Esto no logra sentido si no estamos aplicando la primera de las estrategias de lo que es monitoreo, porque es que finalmente, y como hablábamos ahorita cuando tratábamos del tema de los equipos, entonces se concentran en ciertas estrategias, pero lo que se debe entender finalmente es que todos estos subprocesos de alguna manera están relacionados. ¿Sí? No son, aparentemente son subprocesos, pero no son independientes. Si finalmente queremos que funcione, pues hay que buscar que haya funcionamiento de los diferentes tipos. Claro está que pueden haber algunos que no se consideran o que tengan un grado de desarrollo menor, pero ahí es donde precisamente toca trabajar para que todos funcionen. ¿Sí? Bien, María Alejandra. Listo. Entonces, si no tenemos ahí más aportes, entonces continuemos con la presentación. Bueno, entonces después de ese control biológico se consideran controles de orden botánico, ¿sí? Básicamente es el que se hace utilizando extractos vegetales. Un extracto vegetal es un preparado de origen natural obtenido de una especie botánica que conserva sus propiedades esenciales y que se utiliza con fines de fitoprotección agrícola. En la actualidad se consiguen productos comerciales a base de extractos de ajo, ají, tabaco, caléndula, ruda, ortiga, limón, swingla, árbol de nen, entre otros, utilizados en muchos casos por productores de flores y ornamentales para el manejo de plagas y en general pues por otro tipo de productores como esas primeras estrategias que hemos venido diciendo, lo que buscan es sustituir el tema de la aplicación química. Entonces ahí podemos ver básicamente productos de estos extractos vegetales. Si mal no recuerdo, este es un extracto de ají. Como se dan cuenta, pues básicamente, y como hablamos en cuanto a lo que deben cumplir, pues deben encontrarse debidamente registrados y prácticamente asemejarse a un producto de orden químico en cuanto a su presentación y en cuanto al cumplimiento de la información que deben contener y de los análisis que deben presentar para poder ser registrados. ¿Este es claro? El control botánico o el manejo de este tipo de extractos vegetales. Sí, señor. Bueno. Claro. Profe, una pregunta. Sí. Digamos que ¿qué empresas se conocen que comercialicen y produzcan este tipo de productos, por decirlo así, para ese control botánico? Sí, mira, básicamente en el ICA están registradas y también están registrados los productos. No sé, ahí sí tocaría mirar cómo lograrlo, pero ese tipo de productos, como te digo, si finalmente se utilizan dentro de una estrategia, lo que se recomienda es que deben estar registrados. ¿Sí? Entonces, el ICA tiene los registros de los productos y asimismo de las empresas que los proveen. Dentro de los que estén registrados, claro está, ¿no? Instructor, una pregunta. Sí, sí, Ariel. ¿Debe tener alguna prueba de eficacia o algo, o una estadística, bueno, unos porcentajes de control estos productos como tal para poder ser aceptados por el ICA? O sea, ¿debe tener algún parámetro de calidad para poder, digámoslo así, tener su efectividad? Sí, Ariel, pues a ver, el ICA básicamente incorpora una norma que se llama la norma andina.
Y en la norma andina, entonces, este tipo de productos, en principio, pues deben corresponder con el análisis químico que entrega en este caso, pues el laboratorio, ¿no? El laboratorio que lo fabrica. Ya en cuanto a lo que son pruebas de efectividad, te cuento que no sabría exactamente, habría que revisar entonces la norma. Si la norma también nos habla acerca de unos porcentajes de efectividad previstos. Por lo pronto sí sé que deben cumplir con las caracterizaciones químicas que que entregan, deben corresponder y también tienen que estar prácticamente reconocidas por un laboratorio que también debe estar inscrito ante el ICA y que esté certificado. ¿Sí? Para lo que es el tema de las composiciones. Pero en cuanto a efectividades, no sabría con certeza, habría que mirar la norma en cuanto a si también tienen criterio de efectividad. Así como el tema de la efectividad es tan particular, ¿sí? De hecho, en algunas de las estrategias, por ejemplo, de uso, a las empresas como tal, deben también hacer estas pruebas. Sí, porque pues habría que mirar el tema del tipo de cultivo, el método del uso, ¿sí? Para probar efectividades. Entonces, ese tema de la efectividad es como muy variable y se toma más o se recomienda medir a nivel de las empresas que son las que deberían pagar esos laboratorios certificados para hacer pruebas de efectividad. Vamos a ver que esa es una de las estrategias hacia adelante, pero entonces desde las empresas que usan el producto. Claro, está que obviamente el fabricante también recomendará, ¿no? O tendrá unos márgenes, pero pues finalmente son las empresas las llamadas a probar si eso cumple o no cumple. En el caso del ICA, lo que sí sé es que es básicamente en composición. Bueno. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Bueno. Existen otro tipo de controles que dentro de estas otras estrategias, que es el control de orden físico. Básicamente, dentro de estos controles, pues se tienen medidas de tipo físico, entre las que se cuentan elementos como las cintas atrapa-insectos, las mallas o barreras antiplagas, las trampas de luz, el tema de aspiradoras o sopladores mecánicos, el manejo de la ventilación, la temperatura y la humedad dentro de los invernaderos, en el caso pues, de que sean invernaderos, y actividades como los lavados de follaje con agua y jabón, el uso de aceites de origen vegetal o mineral, son prácticas que no tienen efecto químico, sino que se ejercen como control físico sobre las plagas. Entonces, como ejemplo, pues vemos una cinta atrapa insectos, ¿sí? Que se utiliza como un medio de control físico para el tema de control de plagas y enfermedades. Bueno, en este caso de plagas. Dentro de esas caracterizaciones, esto fue tomado de una página Nutrigrem SA, nos recomiendan algunos tipos de color según el tipo de insecto que captura. Entonces, se menciona que la amarilla, básicamente, dentro de los insectos que captura estaría la mosca blanca, los thrips, fungus gnat, para triosa mosca doméstica. El azul para thrips y mosca doméstica y el verde para chinche saligosa. Y estaban en desarrollo de una cinta de color rojo para lepidópteros y el blanco para moscas. Dentro de las alternativas. Sí. Y doctor, ¿usted está proyectando la pantalla? Porque no la veo. ¿No la ves? Ahí sí se ve, tal vez es su pantalla. Ahí la quitó, ahí está. Ahí está, ¿cierto? Listo. Debe buscar la pantalla, ¿eh? Él estás poniendo en una y tiene la... Sí, de pronto si la buscas, Ariel. Ahí está, entonces, la caracterización de algunos colores. Bueno, entonces, recomiendan la estrategia
que si la empresa cuenta con una o más de estas estrategias de control de plagas, debería tener documentado cuáles son los procedimientos para su implementación y mantener registros que evidencien su aplicación práctica en el cultivo. Entonces, esto se relaciona un poquito con lo que te mencionaba, Ariel, en el sentido, pues, que las empresas deben también llevar monitoreo sobre la aplicación de la práctica. ¿Sí? Entonces, en el caso de utilizar productos de origen botánico, lo recomendable es que también a estos productos le lleve registros del cómo se evidencia su eficacia. Bueno, entonces este capítulo estaba relacionado con el segundo tipo de las estrategias, que es ¿cuál? El de, ¿me recuerdan? El de manejo de alternativas diferentes a las químicas. Bueno. Bueno, miremos entonces lo que es el grupo de estrategias 3 de la guía, pues en este caso pues seguimos en las de la fuente, pero miraríamos la 3. Recordemos pues el criterio del objetivo de las guías, esto en cuanto a las empresas que tengan implementados un programa de manejo seguro, y en cuanto a los usuarios, en lo que se busca es finalmente que se preserve la salud y el medio ambiente. Entonces, dentro del conjunto de estrategias tenemos la tercera, que tiene que ver con tener criterios legales y técnicos para elegir los plaguicidas a utilizar. Aquí es donde viene lo que estábamos dialogando. Entonces, se cuenta con el decreto 1843 dentro de la normativa de 1999 de MinSalud, en sus artículos 59 y 63, la resolución 3079 de 1995 del ICA y la resolución 3759 de 2003 del ICA, y en su artículo 8, en el cual nos dicen que los plaguicidas químicos utilizados deben estar registrados ante la autoridad competente, que es el ICA, y su prescripción debe ser hecha por agrónomo, ingeniero agrónomo o un profesional que demuestre competencia para hacerlo. Esto por norma. ¿Sí? No cualquiera puede entrar al tema de prescribir este tipo de sustancias. Pautas para criterios legales. La empresa debe programar, adquirir, almacenar y utilizar solo plaguicidas con el registro del ICA vigente y con recomendación de uso, pues en este caso para cultivos ornamentales o en general para la recomendación que tiene, que viene dada en su ficha técnica, o en la especie ornamental a ser protegida, o en general las especies que se van a proteger, manteniendo disponible un listado actualizado de plaguicidas con registro ICA vigente y con recomendación de uso en cultivos ornamentales o en las diferentes especies cultivadas. Entonces, como les venía diciendo, el ICA tiene el registro, o podemos acceder a esa información visitando la página electrónica para consultar el tema de los productos que tienen el registro ICA vigente. Porque existen, ya vamos a ver, otro tipo de productos que son prohibidos, ¿sí? Es decir, que su uso está autorizado salvo ciertas condiciones y para cierto tipo de tratamientos o manejos, y existen otros que tienen la vigencia o que el registro está cancelado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ninguno de esos dos son recomendables para su uso, y usar son los que tienen el registro ICA vigente. Ya en el caso de las flores, pues también en la intranet de Azocolflores tiene definido cuáles son ese tipo de productos que se utilizan o se pueden utilizar. Toda recomendación de plaguicidas a utilizar debe ser hecha por escrito y estar firmada por un agrónomo o ingeniero agrónomo o por personas que puedan demostrar su competencia para hacerlo. ¿Sí? Todo esto como fue previsto en la norma. No se deben programar aplicaciones de plaguicidas prohibidos o de uso restringido por el ICA. ¿Sí? Estos son los que les mencionaba. Y se debe mantener disponible un listado actualizado de los plaguicidas prohibidos, cancelados y restringidos oficialmente en Colombia. Para ello, pues en el caso de la guía Flor Verde o de la guía de manejo, hay un anexo
que se puede consultar, y en el caso de pues, tener la información también la provee el ICA. No sé si de pronto aquí nos dé acceso. Bueno, sí, tiene un vínculo de acceso a la página del ICA. Bueno, entonces, pues para quienes no tienen información, pues el ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario, es la entidad que se encarga precisamente de, en este caso, pues velar por el cumplimiento de las normas, ¿sí? Para lo cual entonces también produce normativa relacionada con lo que es el manejo vegetal y también de especies pecuarias. ¿Sí? Entonces, en la página electrónica, pues podemos revisar información. Ellos son los que, en este caso que nos corresponde, los que hacen el proceso de registro de los productos, se expiden básicamente pues el registro ICA para poder utilizar y comercializar los productos agroquímicos. Entonces los invito a que visiten la página, pues para un poco conocer el trabajo en este caso, de la institución. Bueno. Profe, o sea que ahí podemos encontrar, o sea, la reglamentación, digamos, de ciertos agroquímicos utilizados y no utilizados. Sí, correcto. Ellos tienen la información de lo que se puede y no se puede utilizar. ¿Sí? Entonces, ellos son los que en últimas producen esa información, son los que dan esos registros o los cancelan o los manejan los prohibidos. Es que tenía aquí un acceso a a la información, pues bueno, ahí vamos a encontrar los productos. ¿Sí? Permítanme, miremos a ver si lo tengo por acá. Y vemos entonces las listas, hay unas listas. Sí, esta es una lista de productos. Bueno, veámosla desde el punto de vista de la exportación. Es decir, vamos a encontrar que existen unos productos que pueden estar prohibidos en ciertos países y en otros no. Entonces, dependiendo finalmente también en el caso de la exportación, de hacia dónde queremos dirigir el producto, pues hay que considerar esta información. Entonces, miren, en este anexo podemos ver el listado de plaguicidas prohibidos. ¿Sí? Entonces, nos dice que a continuación se presenta el listado de plaguicidas prohibidos oficialmente por el ICA en Colombia, está los prohibidos para Estados Unidos, según la EPA, y la Unión Europea, según la directiva, y ahí tienen pues una normativa. A partir de estas prohibiciones oficiales, Flor Verde, que es el estándar, ha definido este listado de plaguicidas prohibidos que no deberían ser utilizados por ninguna empresa participante en el programa o candidata a la certificación. Como les dije, pues esto es un modelo de certificación, entonces las empresas que busquen estar certificadas pues deben cumplir esta tabla, ¿no? con esta información. Este documento es solo de carácter informativo. Cualquier uso indebido que se haga del mismo no compromete la responsabilidad de Socolflores ni la del programa Flor Verde. Entonces, aquí podemos ver, estarían los productos a partir de su ingrediente activo, y en este caso, si está señalándose, está mostrándose que estaría prohibido. Entonces, démonos cuenta en ese caso de ese primer producto, ¿sí? Dibromoetan etilene dibromide EDB, desde el 1.2. Entonces, en Colombia está prohibido, en Estados Unidos por la EPA está prohibido, en la Unión Europea, y entonces el estándar, pues, lo prohíbe. Es decir, el estándar, si llega a alguno de los países a prohibirlo, él lo prohíbe. Mientras que miremos este segundo producto, el EDC. En Colombia no estaría prohibido, en Estados Unidos no estaría prohibido, pero en la Unión Europea sí está prohibido. Entonces, el estándar lo prohíbe. Y de esa manera, entonces, en el caso del gremio de las flores, pues han tomado todos los productos y miran finalmente el país destino, si lo prohíbe o no, y pues allí ya toma sus decisiones en cuanto a recomendar que se use o no se use. ¿Sí? En este caso estaría
previstos, hay una lista de 67. Y la fuente, miren lo que estaría, sería esta, ica.gov, áreas agrícolas servicios, exactamente para llegar. Estaría también entonces la página europea que también define cuáles están prohibidos y la página en Estados Unidos en cuanto a plaguicidas. Entonces tratemos, si quieren, de entrar a esta, áreas agrícolas servicios, para revisar entonces exactamente la entrada por el ICA, por dónde sería. Entonces sería áreas, ¿cierto? Está como agrícola, a menos que ya la hayan cambiado. Creo que ya no está, ¿no? No sé si por protección vegetal. A ver. Entonces, sí, como las actualizan, entonces ya les cambian las rutas. Programa de sanidad vegetal, control y erradicación de plagas, epidemiología, semillas y regustos, inocuidad, insumos agrícolas. Miren por acá, fertilizantes y bioinsumos agrícolas, plaguicidas químicos, inocuidad agrícola. Pinchemos en una de estas a ver si nos lleva a los listados. En este caso sería bioinsumos, ¿no? De pronto la pregunta que me hacían acerca de dónde podían lograr esta información. Y mírenlas, acá están. Documentos relacionados. Yo les mencionaba que el ICA tiene pues su base de datos. En este caso podemos encontrar el listado de las empresas de fertilizantes que están registradas, la lista de productos fertilizantes registrados. Esto es en el caso de bioinsumos, ¿no? Listado de departamentos técnicos de bioinsumos, listado de departamentos técnicos de fertilizantes, laboratorio de control de calidad de fertilizantes. Yo les decía que también los laboratorios que se encargan de hacer este tema de pruebas deben estar debidamente también acreditados ante el ICA. Listado de empresas de bioinsumos registradas, listado de productos de bioinsumos registrados, Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas, Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos, estadísticas, consulte el estado de su trámite de fertilizantes. Entonces ya aquí en el caso de que las empresas estén haciendo algún trámite, y consulte el estado del trámite de su bioinsumo. Entonces, si quieren, revisemos el tema del listado de los productos de bioinsumos registrados. Debe salir muy similar a la que vimos anteriormente. Entonces aquí pues vamos a ver si de pronto, ampliándolo un poquito, qué pena. Entonces, productos de bioinsumos registrados a diciembre de 2019. Y aparece entonces la información de la empresa. ¿Sí? NIT, empresa, nombre comercial del producto, en este caso se llama Bactox WT, el registro de venta ICA es el 979, la última resolución ICA 8515, fecha de última resolución ICA. Entonces aquí ya es esta resolución. Ah, bueno, aquí sí apareció con fecha, esta está como rara, esta está mal. Ingredientes activos de la formulación, Bacillus, entonces este debe ser un hongo, ¿no? Concentración del ingrediente activo, entonces esporas por gramo, producto formulado, polvo mojable, tipo de formulación, categoría toxicológica, medianamente tóxico, entonces está en la 3, clasificación de productos por área, agente de control biológico, están los blancos biológicos para ese producto, Botrytis, Rhizoctonia, Alternaria, Pseudomonas y Ramularia areola. Blanco biológico, el nombre común y los cultivos autorizados. Si se dan cuenta que en este caso no aparece información sobre efectividad, no es el criterio que se pide en la norma. ¿Sí? Sí, quedó claro ahí, entonces habría que explorarla para poderlas verificar todas. Y existe igual entonces los plaguicidas químicos, donde seguramente también encontramos los prohibidos. Aquí están. Plaguicidas prohibidos, restringidos y cancelados en Colombia. Formato de carga de solicitud de Registro Nacional de Plaguicidas, manual para la elaboración de protocolos para ensayos de eficacia. Entonces miren los ensayos de eficacia con PQAs, calculadora de periodos de reentrada, consulta el estado de su trámite, estadística del Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas y guía de orientación para el desarrollo de estudios de... Este está muy interesante, un poco en la línea que nos planteaba Ariel. Entonces, revisemos manual para elaboración de protocolos para ensayos de eficacia con PQA.
por el ANDI, la ANDI, que tiene su cámara de protección de cultivos, básicamente que es una cámara que reúne a las empresas productoras de agroquímicos. Bueno, entonces como les decía, miren, básicamente en el país se sigue la norma andina para todo el tema de la regulación y el registro de plaguicidas químicos para uso agrícola, que se denomina PQA. ¿Sí? Entonces, las pruebas de eficacia agronómica constituyen un elemento esencial en el proceso de evaluación y son requisito para optar por un nuevo registro. Ah, perfecto, mira, ahí respondemos entonces la pregunta que planteaba Ariel. Entonces, sí se requieren pruebas de eficacia hechas siguiendo en este caso el protocolo básicamente previsto por la norma andina para el tema pues, que tiene que ver con el uso y pruebas de reevaluación. ¿Sí? Entonces, ya si quieren lo puedo bajar y también se los comparto si quieren revisar el tema. Control en cultivos de papa, control en cultivos de arroz, control en cultivos de ornamentales, en cultivos de tomate, en cultivos de cebolla, en cultivos de café, en cultivos de aguacate, en cultivos de cítricos, en cultivos de banano y en cultivos de pastos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. Profe, el manual Flor Verde, ¿usted ya no lo envió? No, ese no se los he compartido. De una vez aprovecho y se los comparto para no quedar en deudas. Bien, entonces, perdón. Voy a compartirlo, no sé si por este medio, bueno, puedo entonces por el chat compartirles el manual Flor Verde. Sí, porque aquí pareciera que no se deja anexar nada, ¿no? No le veo la opción. Archivos adjuntos. No, por aquí no hay. Entonces, María Alejandra, hola. Ok. Francisco entonces nos estaba contando acerca de métodos de propagación. No sé si Francisco se quiere aclarar o contar un poco más. ¿Está Francisco? Sí, profe. Perfecto, Francisco. Entonces mira que María Alejandra te pide que si por favor quieres comentarle un poco más de esas técnicas precisamente de propagación. Lo que pasa es que cuando se utilizan, digamos, hongos entomopatógenos como el tricoderma o hongos que atacan, digamos, a plagas como la oveja, como nombraba el otro compañero, hay un método de propagación que se utiliza cuando propagar, digamos, por medio de arroz. ¿Qué es lo que uno hace? Prácticamente uno cocina el arroz y lo deja húmedo para Beauveria y un poquito más seco para lo que es tricoderma. Y automáticamente uno inocula ese arroz, lo echa dentro de una bolsita y a la semana más o menos, en términos de temperatura, para unos 20 grados centígrados aproximadamente, y luz continua. En ocasiones, pues, bueno, de luz para iniciar y después ya luz, digamos, medio tiempo de luz, medio tiempo de no luz, y empieza a generar el hongo. Se propaga y después lo que uno hace es coge ese arroz, lo muele y lo aplica en forma de espolvoreo, también para el suelo y para insectos. Es mucho más fácil la propagación, porque el problema es que la comprar y comprar y comprar y comprar y comprar, pues siempre genera un costo, ¿no? La propagación es mucho más eficiente en esa manera y más económica. Perfecto, Francisco. Sí, en eso en ocasiones hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Para evitar que se contamine los procesos de reproducción. Sí, señor. A veces yo en ninguna práctica sí notaba que pues era quizás porque no se tenían las medidas adecuadas, pues no por esperaba el tema de la reproducción, pero pues seguramente si se hace debidamente funciona, como tú lo mencionas. Es mucho más fácil el tricoderma porque como es un invasivo, entonces compite también con hongos ambientales. Pero la Beauveria sí tiene dificultades referente a eso. Necesita condiciones de asepsia y de control mucho más rigurosas. Sí, claro, porque como el hongo prácticamente, se me olvidó cómo es que se llama el hongo y un hongo ambiental,
que se lo Sí, come prácticamente. Le gana espacio a la boberia, entonces es un hongo de color verde, pero no me acuerdo bien. sí, Ya, sí, no. Mientras que el sí. tricoderma es mucho más fácil de propagar. El problema es que toca hacer estudios porque hay muchos tipos de tricoderma, ¿no? Unos son más invasivos que otros. Ujú. Sí, eso que Francisco señala, pues lo ve uno a veces en los cursos de agricultura orgánica o ecológica, pues buscando precisamente generar como alternativas, como bien lo señala Francisco, con el ánimo de reducir lo que son los costos en la compra de este tipo de hongos, ¿sí? Entrando al proceso de reproducción. Profe, Bien, para señora Elizabeth. complementarle al compañero Francisco, también hay personas las que practican permacultura, también da muy buenos resultados, pues para la gente que le es posible en trigo. Dice que tiene mejores resultados, porque ellos lo que hacen es que hacen lo mismo que dice el compañero Francisco en el arroz, pero en el trigo, y lo que hacen es que en un frasco de vidrio, con el trigo húmedo, colocan una tela y así logran logran que en el bosque, obtener hongos del bosque de esta manera y con ellos trabajan con pequeñas alicuotas. Me dicen que el trigo Ujú. pues es una muy buena opción también. Ah, magnífico, Giselle, qué buen aporte. Listo. Sí, la idea es aquí, pues finalmente también recibir de ustedes en estas clases, pues también lo que buscamos es que todos aporten y ayuden a enriquecer el proceso de aprendizaje que pues es para todos. Bien, bueno. Entonces, continuando con nuestras estrategias, eh, en lo que es el manejo racional, entonces se recomienda que siempre se lean las etiquetas de los plaguicidas antes de ser utilizados. En ellas pues aparece información técnica y de seguridad importante para realizar un manejo eficaz y seguro del producto. En la etiqueta puede leerse el nombre comercial, el nombre del ingrediente activo del producto, la categoría toxicológica, como lo vimos, el número de registro ICA y un listado de cultivos a proteger y plagas a controlar. Bueno, ahí también lo mencionamos, pues que hay información también de seguridad en cuanto a cómo proceder en el caso de una ingesta de intoxicación por el producto, información pues que debe tener en cuenta el médico que atiende o también que se debe tener en cuenta en esos primeros auxilios que se puedan requerir en el caso de algún tipo de intoxicación por esta clase de productos. Entonces, básicamente, la etiqueta tiene tres cuerpos, uno a la izquierda, una información central o una parte central y una información a la derecha de la etiqueta. En la izquierda, pues hay información, como les decía, de seguridad del producto en cuanto a ese manejo que se le debe dar en el caso de tener algún tipo de intoxicación por cuenta de eh, lo que había sido ingesta, inhalación o algún tipo de intoxicación de pronto por dermal, si es el caso, se llegase a presentar. Eh, También entonces existe en la parte central información técnica del producto, entonces como mencionábamos, el nombre comercial, información también acerca del componente de los ingredientes, de ingrediente activo. También en ella podemos encontrar también información del fabricante, también para los teléfonos a los cuales se debe llamar en caso de emergencia. Y en la parte derecha se relaciona información acerca del uso de las precauciones, de las dosis de los cultivos que se pueden tratar y de los blancos biológicos que atacaría o a los que estaría dirigido el control. Entonces, como les venía diciendo, está esa información de seguridad, precauciones, primeros auxilios, indicaciones para el médico, antídoto, pues la información relacionada con la banda, los pictogramas para el manejo del producto. En este caso, pues también estaría el pictograma que nos señala, en este caso, peligro, que ya sabemos que corresponde a información acerca de la categorización reciente. En la parte central, el nombre comercial del producto, el tipo en este caso, de pesticida, ingrediente activo, el registro, ¿sí? El registro del producto,
el tema a mano derecha, los cultivos que se tratarían, la plaga en su nombre común, la plaga en su nombre científico, las dosis, dependiendo de, bueno, en ese caso, como les decía, de los niveles de incidencia, también de las características del cultivo, del tipo de cultivo, la forma de uso, ¿sí? Y bueno, y esa es la información, también ahí está la información relacionada con la reentrada, que ya veremos, que también se requiere manejar y conocer para dar una estrategia adecuada al manejo de este tipo de productos. Entonces, dentro de los pictogramas, bueno, existen, pues en la información lo que busca es que a través del dibujo se tenga claridad acerca del adecuado manejo del producto. En este caso, pues mantenerse en un lugar seguro, usar guantes, usar máscara protectora, mascarilla, utilizar entonces guantes al momento de la preparación, los métodos de aplicación, también pues mantenerse alejado de ciertas zonas de seres vivos, lavar con abundante agua, utilizar botas, respiradores, overoles para su manejo y manipulación. Bueno, ¿qué otros criterios técnicos se deben tener en relación a los productos a utilizar? Entonces, dentro de esos criterios técnicos debemos tener en cuenta la categoría toxicológica. En cuanto a la categoría toxicológica, se seleccionan productos a aplicar buscando elegir los menos tóxicos para la salud humana. De acuerdo al estándar, en el numeral 910, se exige justificar el uso de plaguicidas de categoría 1A y 1B. Para esta justificación se recomienda utilizar un formato. Entonces vemos, no sé si miremos a ver si podemos ver el formato. Cuando este tipo de productos entonces finalmente se deciden utilizar, entonces el profesional a cargo debe tramitar un formato prácticamente de justificación de uso para ese tipo de categorías toxicológicas. Entonces recordemos 1 y 2 en la antigua categorización, 1A y 1B en la reciente. Entonces el formato básicamente sería nombre de la empresa, nombre comercial del plaguicida, el número de registro ICA, el ingrediente activo, la concentración del ingrediente activo, el modo de acción, que ya veremos un poco más a qué se refiere, según FRAG e IRAC, que son las entidades que definen estos modos de acción. Entonces las recomendaciones de uso del cultivo, el tipo de cultivo, la plaga, la dosis, ¿sí? el índice de reentrada, los periodos de carencia, que ya veremos también de qué se trata, la justificación técnica del uso del plaguicida, entonces el cultivo a proteger, la plaga a controlar, la efectividad del producto contra la plaga. Entonces estos son lo que hablaba, lo que les comentaba de los resultados de eficacia. En este caso son hechos o son contratados por la empresa con los laboratorios para poder determinar para esos casos particulares que la empresa hace uso del producto, cómo tiene esos resultados de eficacia. El modo de acción, si es exclusivo, existen plaguicidas con igual modo de acción en este caso. Tiene menor concentración de ingrediente activo que otros productos disponibles. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una fichita pues de una hoja, pero que recoge toda esa información que justificaría el uso de ese tipo de productos. Sí, esta ficha, pues como les mencionaba, hace parte del estándar Flor Verde. Entonces, en el caso de las empresas de flores, si quieren lograr la certificación, deben contar con esta información cuando hacen uso de productos con esa categoría toxicológica. La justificación económica del uso del plaguicida, es decir, ya la determinación de cuánto es el costo de la dosis por litro o la dosis por área, la comparación frente a costos de dosis de aplicación de otros productos, entonces démonos cuenta que se genera ese comparativo, y la responsabilidad de quien finalmente autorizó el uso de esos productos en categoría 1A o 1B.
Profe, qué pena, yo ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí, ¿ese formato es directamente de la empresa que los va a comercializar o los va a tener para sus grandes fincas? O, por ejemplo, un agricultor cualquiera puede ir a una casa comercial y comprar el producto sin necesidad de esa ficha que usted nos está mostrando ahí. bueno, entonces recordemos que en el caso de los laboratorios y por norma, pues las casas comerciales deben hacer la venta bajo prescripción, ¿sí? Y la prescripción en este caso la firmaría un agrónomo, un ingeniero agrónomo o una persona que muestre idoneidad. En el caso de esta ficha se usa al interior de los cultivos, ¿sí? Y es una ficha de justificación de uso de plaguicidas. Es decir, en el caso de que en la finca hubo necesidad de utilizar estos productos con esta categoría toxicológica, quien autorizó el uso debe llenar esta ficha justificando su uso. Entonces básicamente un control y es de carácter obligatorio en el caso de la norma, ¿sí? En el caso no de la norma, en el caso del estándar, ¿sí? Entonces, si la empresa está haciendo un proceso de certificación, el estándar obliga a que esta información tiene que llevarse. Que es una información, pues, en ese sentido también favorece mucho lo que es el buen uso y manejo, porque, pues, date cuenta que hay que cumplir con toda esta información que exige la ficha para poder hacer uso de este tipo de plaguicidas, que ya sabemos que son los que más podrían llegar a afectar si no son bien manejados la salud y el medio ambiente. Sí, pero es básicamente dentro del estándar y como te digo, en este caso sería para trámite obligado dentro de el cultivo, dentro de la empresa que hizo uso del producto. Ya para la compra, pues por norma debe estar prescrita básicamente por agrónomo, ingeniero agrónomo o persona idónea, registrado también, ¿sí? O mostrar pues que sea un profesional en el área. Para que sí, una casa comercial en este caso, pues quien lo vende, pues lo pueda vender. ¿Sí? Es como el tema de las droguerías, ¿no? Ciertas drogas deben estar prescritas por profesional idóneo. ¿Sí? ¿Quedó claro el uso de este formato? Sí, sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Bueno. Entonces, cumpliendo compromisos y porque tengo otros compromisos, dejaríamos hasta aquí. Entonces, mañana a las 6:30 nos vemos para continuar con nuestras estrategias. Bueno, Profe, quería preguntarle acerca de lo que le comenté del miércoles. sí, perfecto, Giselle, sí. Entonces, si quieres planteárselo al grupo, por mí no hay ningún inconveniente. Entonces, Giselle me decía que los miércoles cumple otro tipo de compromiso, entonces, que si finalmente, entonces, podríamos trabajar lunes, martes y jueves, ¿cierto? Porque hay una compañera que los viernes no podía, ¿no? Entonces, para que desarrolláramos clases lunes, martes y jueves, y así pues estamos también con la compañía de Giselle. ¿Hay algún inconveniente? Por mí está muy bien. Bueno, María Alejandra. Profe, qué pena, el martes, ¿a qué hora sería? Sería 6:30 también, Edmilson, como hoy. Profe, es que pues en mi caso tengo clase hasta las 7 de Ya la entiendo. noche. Sí. Ya, porque en este momento entonces tendríamos lunes y jueves, ¿no? Como los días previstos. 6:30, y creo que de pronto me han dicho que lo del viernes era por un momento, por unos días. Pues no sé entonces cómo nos queda más fácil. O, bueno, yo ya esta semana termino otro curso, entonces podríamos de pronto para hacer los tres días correr un poquito más la hora de entrada, si les parece, después de esta semana. Bueno, hagamos algo por lo pronto. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Perfecto, Lina. Pues bueno, entonces por lo pronto nos veríamos cuando, entonces el jueves a las 6:30. Listo, profe, sí, a esa hora está bien. Listo, vámonos el jueves a las 6:30. Este curso rinde un poco más y creo que vamos a buen ritmo, entonces no habría problema. Entonces nos vemos el jueves a las 6:30, ¿les parece?
mientras vamos seguimos ajustándonos. Bueno, Muchas pues, gracias. bueno, señor, bueno, Giselle, Listo, gracias. profe. Listo, Chao, muchachos. profe, muchas gracias. Bueno, listo, entonces nos vemos jueves 6:30. Que tengan buena noche, que descansen. Feliz noche. Gracias. Bueno, gracias. Profe. Listo, sí, señor. Bueno, Hola a listo. todos. Bueno, que descansen.